En el idioma español, las palabras justificado y justo tienen la misma raíz. Y aunque podría pensarse que significan lo mismo, en realidad en la Biblia, y por lo tanto de acuerdo con Dios, estas palabras justificado y justo no siempre se refieren a lo mismo. Y te voy a explicar cuándo es que se utiliza una palabra y la otra tratando de significar algo diferente. Por ejemplo, justificado. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado tiene la misma raíz que la palabra justificación, que en griego es dikaio, y se refiere a la acción de Dios de declarar a alguien justo, recto, exonerado, absuelto e inocente. Es decir, esta palabra justificado, justificación, en la Biblia se utiliza para declarar a alguien que no tiene culpa. Este pronunciamiento de parte de Dios hacia la persona no la convierte ni la hace justa ni inocente, pero la declara justa e inocente para Dios. Entonces, la justificación es más que el perdón, porque el perdón sigue dejando al culpable sin méritos ante Dios. No le quita la culpabilidad del perdón a la persona. Pero cuando Dios justifica, Él atribuye justicia divina al pecador. Es decir, una persona que es justificada por Dios es vista por Dios como justo. La justificación entonces es lo que Dios dice del creyente, no lo que Dios hace para cambiar al creyente. De hecho, la justificación no genera ningún cambio en la naturaleza o en el carácter del pecador, pero sí transforma la actitud de Dios hacia el pecador, quien, una vez declarado justificado, Dios lo considera, lo ve y lo trata como inocente, es decir, igual que su Hijo Jesucristo, y le ama al justificado igual que Dios ama a su Hijo. El hombre es justificado, como acabamos de leer en Romanos 5:1, por la fe. Cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús y acepta que Cristo sufrió y murió en su lugar, entonces Dios le asigna la justicia de Cristo a esa persona. Así como le asignó los pecados de esa persona a Cristo, Dios, en correspondencia a la fe que la persona pone en Cristo y por su gracia, lo justifica, lo declara justo e inocente. El hombre no puede aumentar su justificación por sus buenas acciones, pero tampoco la puede disminuir por sus malas acciones, ya que no depende del hombre la justificación, porque es algo externo a él que le fue concedido por la gracia justificante de Dios. Eso es con respecto a justificado. Ahora veamos cuando la Biblia se refiere a justo, que no se refiere a justificado. Espero no te confundas. Aunque la palabra justo, que en griego es dikaios, también viene de la misma raíz que comenté hace unos minutos de justificado y justificación, tienen la misma raíz estas palabras. En la Biblia, no siempre que leemos justo se refiere a alguien que ha sido justificado, sino también se puede referir al que es justo en su carácter, es decir, al que actúa conforme a justicia.
para que me entiendas mejor. Los sinónimos de este justo, al significado de este justo al que yo me refiero, son recto, íntegro, correcto, honesto, honrado, apropiado, etc. Este carácter de justicia se puede lograr solamente por la transformación que produce el Espíritu Santo. Mientras que la justificación es una obra externa al hombre, la justicia es la obra del creyente, es decir, cómo piensa, cómo actúa. Justificación es la relación de Dios con el creyente, justicia es la relación del creyente con el prójimo. Por eso en 1 de Juan capítulo 3 versículo 7 dice, hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él, es decir, Dios, es justo. Entonces, tenemos este significado de justo, no solamente para el que ha sido justificado por Dios, sino también para que aquel que actúa con justicia. Y quien lo hace así da testimonio que ha sido justificado por Dios, porque la justificación de Dios provee los recursos espirituales para que las personas actuemos con justicia. Por otra parte, es una triste contradicción cuando un justificado actúa con injusticia. Eso no da buen testimonio del poder transformador y regenerador de Dios por medio de su Espíritu. Así es que lo que Dios espera de nosotros, los que hemos sido justificados, es que también actuemos con justicia. Podríamos decir que seamos justos por partida doble, es decir, justos por haber sido justificados por Dios y justos por actuar con justicia. Entonces, quien se considera justificado por Dios, pero actúa con injusticia, debería examinarse severamente a la luz de la palabra. No vaya a ser que creyéndose justificado, en realidad no lo sea. Y ya dijimos que esto solamente lo puede conceder Dios, el ser justificado por la fe que el hombre pone en Cristo. Esto significa que la injusticia no es congruente en los justificados. Cuando menos el justificado debería de tener el deseo de actuar en justicia y se esfuerza por actuar de esa manera. Un justificado que todavía es injusto debe pedir ayuda al Espíritu Santo para que le ayude a madurar, le ayude a crecer, muriendo a los deseos de la carne, y de esa forma el justificado actúe con justicia. Por eso Dios nos exhorta a que nos definamos y actuemos en consecuencia a lo que somos. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esto habla de perseverar en lo que hemos creído. Y si ya hemos sido justificados, entonces actuemos en justicia. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 20:10 que Dios abomina la pesa falsa y la medida falsa, es decir, aquellos que actúan con injusticia. ¿Tú ya has sido justificado? Entonces sé justo en tu comportamiento, en tu trato hacia los demás. Sé honrado, sé prudente, sé ecuánime, sé íntegro, honesto en tu actuar, para que entonces la justicia, tu justicia con la que actúas, sea testimonio de la justicia que Dios te ha asignado.
por los méritos de Jesucristo. Espero haya quedado claro este entendimiento de justificado y justo y que sea de bendición para tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has justificado, tú nos ves como justos ante tus ojos, somos inocentes, sin culpa alguna. Y espera, Señor, que como consecuencia de esa justificación nosotros actuemos en justicia. Que todo lo que hagamos, Señor, te honre y te glorifique y dé testimonio de que somos justificados siendo justos. Que no cometamos injusticias, Señor, en nuestras relaciones con los demás, en nuestros negocios, en nuestro trato, en las acciones, aún en los pensamientos, Señor, manifestemos tu justicia siendo justificados. Gracias te damos, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos exhorte y nos redarguya cuando intentemos o pretendamos actuar injustamente, Señor. Porque la evidencia de un justificado es el deseo de su corazón de ser justo. Y eso queremos para ti, Señor. Para honrarte, glorificarte, agradarte, Señor, y dar buen testimonio como hijos justificados. La gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.